Por ejemplo, cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que una frase nos ayuda a recordar nuestra identidad, es muy importante. Hay una necesidad urgente, en el sentido urgente, ¿verdad?, de cómo se identifica usted como cristiano. Y quiero decirles, hermanos, que el mensaje de esta mañana es con el propósito de animarnos en cuanto al inminente retorno de Cristo Jesús. Creemos como adventistas del séptimo día que Jesús está a las puertas, pero a veces se asumen actitudes como esta frase: y si el siervo malo dijere, mi Señor se tarda en venir. No dice que no viene ni niega que va a venir, solamente dice, es cierto, sí viene, pero se tarda en venir. No viene tan pronto como para que yo me ponga a hacer una preparación cabal y verdadera. El Señor viene pronto, dice la Biblia, hermanos. Y yo creo que debiéramos predicar con mayor frecuencia la venida de Jesús en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias y donde quiera que estemos. Sin embargo, déjeme decirle de entrada, de una vez, está habiendo una actitud a veces de somnolencia espiritual, porque parece que todas las cosas permanecen en un status quo. Todo está bien, tenemos libertad religiosa, las cosas marchan. ¿Para qué preocuparse? No sea usted alarmista, no sea escandalizador. Relax, tome las cosas tranquilas. Las cosas, el mar no está embravecido, el mar, las aguas están tranquilas, pero ¿están tranquilas las aguas, hermanos? No están. Con eso de que tenemos acceso a la información vía internet inmediata, el movimiento ecuménico, ¿alguien no entiende el término ecumenismo? ¿Qué será eso de ecumenismo? ¿Alguien no se acuerda qué es? Bueno, por lo menos hay una mano que dice. Ecumenismo es un movimiento en el que pretende que todas las iglesias se unan. Ahora, ¿quién promueve el ecumenismo? ¿Quién promueve esa unidad de las iglesias en una sola iglesia? ¿Será la iglesia bautista? No. ¿Será la iglesia Testigos de Jehová? Menos. ¿Serán los adventistas? Ni en sueño. ¿Serán los pentecostales? ¿Serán los bautistas del sur? ¿Quiénes serán? Está profetizado, queridos, está profetizado que hay un movimiento que ha perdido fuerza hace algunos años, pero que también hace algunos años está ganando ¿qué? Otra vez fuerza. Y ese movimiento político-religioso, ¿está bien?, con sede en el Vaticano, allá en Roma, Italia, ese movimiento está aparentemente medio dormidito, pero no está dormido. El movimiento ecuménico está en su fuerza, queridos. Ahora, uno de los términos o de los puntos por el cual se pretende que la iglesia protestante, todas las iglesias enmarcadas fuera de la iglesia católica, se le llama protestantes, ¿está bien? Entonces, la intención del ecumenismo es que los hermanos separados regresemos a la iglesia madre, la iglesia principal. ¿Me explico? Entonces, hay movimientos en los que se está pretendiendo: deja afuera la doctrina, deja afuera las enseñanzas, las verdades bíblicas, deja afuera los principios. Vamos a unirnos como humanos, como cristianos, porque Dios quiere que estemos unidos en un solo cuerpo. Suena bonito, pero Jesucristo mismo dijo, hermanos, no vine a traer paz, sino que guerra, espada. Porque llegará el evangelio a una familia, el esposo se pondrá contra la esposa, la hija contra la madre, la nuera contra la suegra, por causa del evangelio. El evangelio de luz ilumina a los que abren su corazón,
Pero aquellos que pretenden y quieren seguir en tinieblas, quedarán en tinieblas. Y la luz y las tinieblas nunca se van a unir. Por más que le haga, la luz y las tinieblas no se van a unir. Pero en el término espiritual, para que una iglesia que no está siguiendo los principios bíblicos pueda congraciarse con otra, tienen que hacer vista gorda, oídos sordos a las verdades bíblicas y unirse por asuntos seculares, por asuntos sociales, por asuntos de la naturaleza, por asuntos humanitarios, que suena bonito, pero no por la verdad bíblica. Y quiero decirles, hermanos, que hay una invitación de parte de nuestro presidente, el pastor Ted Wilson, a nivel mundial, presidente de nuestra iglesia adventista del séptimo día a nivel mundial, un urgente llamado. Quiero ponerlo rapidito, si lo podemos poner rapidito el video, unos 2 minutitos solamente. Está en inglés, pero vamos a tratar de ir diciendo lo que podamos comprender. ¿Está bien? Es un ratito nada más. Es un llamado urgente que está haciendo el presidente de nuestra iglesia a toda la iglesia mundial. Compels me to share some of my concerns. Quiero compartir algo que a mí me See, here are 4 great concerns for the church today. And we could add additional ones, but examine and carefully look at these 4. First of all, a loss of Seventh-day Adventist identity among some of our pastors and church members. Dice, una pérdida de identidad de los adventistas del séptimo día entre algunos pastores y miembros de iglesia. Es decir, no sabemos qué somos, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos y qué estamos haciendo aquí. ¿Pérdida de qué? De identidad. Seguimos. Growing tide of worldliness in many of our churches, the danger of disunity and a spiritual complacency and apathy, which leads to a lack of involvement in the mission of the church. This concerns me. Let me address these one at a time and explain what I mean. You see, the lack of identity is such that the Seventh-day Adventist Church is much more than just another denomination. According to Revelation chapter 10, it was born of God out of the disappointment. De acuerdo a Apocalipsis, la iglesia adventista del séptimo día, escuchen queridos amigos y miembros, no es una denominación más del montón que hay en el mundo. Es un movimiento profético que Dios levantó como consecuencia o terminación de una profecía bíblica según Daniel y Apocalipsis. Así que el adventista del séptimo día que reconoce quién es, no es una iglesia más de las 200 y tantas denominaciones o religiones que haya en el mundo. Es un movimiento que Dios levantó proféticamente para que restablezca, ¿qué cosa? Las verdades bíblicas, especialmente los 10 mandamientos y el santo día de reposo. Amén. Si el adventista del séptimo día no se pierde en su identidad de quién es, por qué está aquí, de dónde viene y a dónde va a permanecer bien, contra viento y marea. Y cuando vengan esos movimientos ecuménicos, vas a ver que eso está profetizado. Seguimos. No pierda la secuencia. Of 1844, just as the New Testament church was born out of the disappointment of the cross in AD 31. In both instances, the followers of Christ misunderstood prophecy and were bitterly disappointed about those disappointing situations. But out of those disappointments, God providentially raised up a divine movement of destiny to impact the world. According to Revelation 12:17, God's last day people would be characterized by, first of all, keeping God's commandments, and secondly, having the testimony of Jesus, which the angel identifies in Revelation 19, verse 10, as the gift of prophecy. According to Revelation 14, verses 6 through 12, God's end-time church would proclaim the message of the everlasting gospel in the context of the 3 angels, and the second coming of Christ would be calling every nation, kindred, tongue, and people to worship their Creator by keeping His Sabbath. There is no other religious movement in the world which fits this pattern. There is no other church or denomination that meets the criteria of Revelation 10,
Revelation 12 and Revelation 14. Now here is precisely my concern. Too many of our pastors and members either have failed to recognize or have forgotten the divine prophetic calling God has given us as a church. There's a growing tendency to minimize our differences with other denominations. In some Seventh-day Adventist churches, the messages from the pulpit are a little different than the typical Protestant church. Much of this comes from a neutralization of the Bible as God's Word. It is so important that we base our beliefs on the Word of God, using the historical biblical method of studying the Scriptures and approaching prophetic understanding from the historicist perspective. Una de las cosas que menciona el pastor, ¿verdad?, es que la iglesia adventista es única y no importa cómo suene, queridos hermanos y amigos, pero es teológico lo que se está diciendo, es profético y es interpretación profética. Es el único movimiento, es la iglesia adventista que entiende en el contexto correcto de la profecía, Apocalipsis 10, 12 y 14, que está haciendo un llamado a todas las naciones a levantar el verdadero culto al verdadero Dios, al único Dios verdadero, en el verdadero día de reposo, el santo sábado de Dios. Entonces, cuando los pastores, dice el pastor Wilson, los pastores y muchos miembros de iglesia están perdiendo la identidad, están olvidándose. Parece que es bueno recordar lo que Dios dice en el Antiguo Testamento. Le dice a Moisés, escríbelo. Y le dice, oh Israel, escucha. Cuando hayas recibido la ciudad, cuando hayas entrado a esas ciudades, cuando hayas entrado a la Canaán, cuando hayas recibido esas tierras que te estoy dando, por favor, no te olvides de dónde vienes. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Acuérdate que te sacó con mano fuerte, con milagros portentosos el Señor. No olvides tu pasado para retomar tu presente y enfocarte hacia el verdadero futuro. No olvides tus raíces, en otras palabras. Y mis hermanos, el pastor lo mencionó, 1844 surgió un chasco, cuando un pueblo dirigido por Miller eran adventistas de ese tiempo, no eran adventistas del séptimo día, porque como tal no existíamos como iglesia. Eso pasó otros 20 años. Pero dice que ese pueblo esperaba, según una profecía de Daniel 8:14, la segunda venida de Cristo. Y todo apuntaba aparentemente a que Jesús vendría en este tiempo. Sin embargo, y dice, hubo un ¿qué? Un disappointment, hubo un chasco en el que se quedaron chasqueados, no vino Jesús. Y dice Apocalipsis, has de volver a profetizar, tienes que profetizar otra vez. Y de allí, de ese chasco, de esa deserción que surgió en el pueblo cristiano de ese tiempo, dice, Dios levantó un movimiento que primero eran 50 personas, 60 personas, de los que habían quedado de ese remanentito, de los que creían en la venida. Muchos se desanimaron y quedaron muy poquitos, y se pusieron a orar. Algún error de interpretación tiene que haber habido. Dios no se puede equivocar. Tenemos que entender algo que malentendimos. Y estudiando la palabra de nuestros pioneros, queridos hermanos, una tremenda herencia que le debemos a ellos. Analizaron, estudiaron y se dieron cuenta que el evento que ellos estaban esperando era que Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. Y cuando Dios les reveló a través de estudio, oración y humildad y sencillez, allí surgió un movimiento profético que llegó a llamarse adventista, después adventista del séptimo día. Así que, ¿de dónde viene un adventista? ¿De dónde debería relacionar su pasado? Debería relacionar su pasado a la profecía bíblica en la que Dios levanta a este pueblo para que proclame las verdades del pronto retorno de Cristo, las verdades de los mandamientos, de la adoración correcta en el día correcto, la santidad a nuestro Dios. Cuando nosotros olvidamos eso, entonces estamos en el montón, con todo respeto. Estamos uno más, un grupo más. Pero cuando recordamos nuestras raíces, es diferente. Y una de las verdades
fundamentales de nuestra iglesia lo presentan a través del Génesis al Apocalipsis, empezando desde Génesis 3:15 hasta el Apocalipsis 22, se presenta el retorno de Cristo Jesús. Como adventistas, nunca olvides, esperamos, anhelamos, proclamamos, añoramos la segunda venida de Cristo. Amén. Dice la palabra, segunda de Pedro capítulo 3, si son tan amables. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Puede quitarlo. Dice que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2, segunda de Pedro capítulo 3. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, escuchen, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o malos deseos, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la venida de Jesús que ustedes tanto predican? Burlándose de los adventistas, según dice Pedro. Dice: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. No va a suceder nada. Olvídense de esa tontería. Están locos. Dice el versículo 5: estos ignoran, ¿qué cosa? Voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, verso 7, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de ¿qué? Del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, verso 8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Verso 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Y queridos hermanos, déjenme decirle algo más. A veces pensamos, y está bien pensado, cuando el evangelio se predique a todo el mundo, entonces vendrá Jesús. Es bíblico. ¿Qué es lo que está esperando el Señor para venir? Déjenme decirle, hermanos, que está esperando que su iglesia esté preparada, que su iglesia esté lista para rescatarla. Si las multitudes que por internet, por publicidad, por la prensa, por la radio, por la televisión han estado escuchando el mensaje y no quieren atender, no quieren convertirse, no quieren aceptar, el Señor se retarda, se espera, porque un país más, un pueblito más, una aldea por allá en el África, otro lugar por allá en Oceanía, están aceptando el evangelio. Pero llegará el momento cuando dice la palabra que el evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero dice la sierva del Señor, cuando el carácter de Cristo, lecciones prácticas, página 60, dice: cuando el carácter de Jesús sea reproducido en su pueblo, regresará Él a reclamarlo como suyo. ¿Está lista la iglesia para ser trasladada? ¿Está lista la iglesia para vivir en el cielo? ¿Está lista tu familia y yo para vivir en compañía de ángeles? Pienso que no, hermanos. Pienso que no. Estamos en una reconsagración constante, un sentido de misión creciente, un sentido de urgencia constante, un anheloso como el apóstol Juan en Apocalipsis. Sí, ven Señor Jesús. Necesitamos ese fervor, definitivamente. Fervor que se manifieste en la misión, fervor que se manifieste en consagración, fervor que se manifieste en fidelidad, que se manifieste en generosidad, que se manifieste en el Espíritu del cielo. Sin embargo, es cierto, dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con su iglesia, es paciente para con su pueblo, porque si Él viniera, muchos de su pueblo quedaríamos perdidos. Pero Él quiere que nosotros estemos listos. Ahora, una evidencia de estar preparados, una evidencia de que estamos listos para ser trasladados, es cuando ni siquiera te das cuenta y estás testificando por la salvación de otros. Estás intercediendo por otros. Esa es una evidencia natural. Nadie tiene que decírtela. De una manera espontánea, tienes ganas de leer la Biblia, tienes ganas de orar, te encanta estar en comunión con Dios. Hay algo que
te va a encantar testificar y llevar el evangelio. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quiénes vendrá como ladrón en la noche? Pues para los que estén, ¿qué cosa? Dormidos. ¿Y va a venir como ladrón en la noche para su pueblo? No, por eso está avisando. Dice aquí, dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Ahora, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, aquí viene el llamado, queridos, para nosotros, empezando con los pastores, empezando con los ministros, con los laicos, con los ancianos, con los predicadores. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y hace la expresión interesante con signo de admiración en mi Biblia. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo serán quemados? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, listos para ser trasladados a la patria celestial. Cada uno de nosotros, hermanos queridos, tenemos que autoanalizarnos, autoestudiar nuestra vida espiritual. ¿Cómo están nuestras prioridades? ¿Cómo están nuestros intereses? ¿Dónde está nuestro enfoque mental? ¿Dónde está nuestro pensamiento principal? ¿Dónde están nuestros recursos económicos? ¿Hacia dónde estamos enfocando cada uno de nosotros? Los himnos cantan bien lindo. Dice el himno 180, sí lo veremos. Lo veremos cuando venga en gloria, cuando venga en su majestad, con los santos ángeles. Otro dice, Él vendrá. Esperad y velad, pues Él vendrá. Otro dice, nos veremos junto al río. Estaremos nosotros en aquel lugar maravilloso, ese paraje precioso donde el árbol de la vida cada mes dará su fruto. ¿Estaremos nosotros en ese lugar? Y otro pregunta, ¿cuánto aún faltará? ¿Será al albor cuando el día comienza? ¿A qué horas vendrá, Señor? Señor, ¿por qué no vienes ya de una vez? Pero es paciente para su iglesia, queridos. Como el padre tierno, amante, cariñoso con su hija, con su hijo, ¿verdad? Está esperando que se prepare, está esperando que esté listo, está esperando la preparación para poder llevarlo al lugar que se le indica. Es un padre tierno nuestro Dios, hermanos, pero está mirando, observando constantemente su iglesia. Y al Señor a veces, yo creo que hasta lágrimas le pueden rodar por sus mejillas cuando ve la condición de su iglesia en diferentes lugares en que su iglesia está desenfocada, en que su iglesia sencillamente no se está preparando como debiera ser. Y la palabra de Dios sigue diciendo claramente cuál es nuestra condición. Si el Hijo del Hombre viniera, dice, ¿hallará fe en la tierra? Pregunto, querido hermano y joven, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Esa confianza personal, individual con Jesús. ¿Cómo está tu fe? Recuerde bien, mas el justo por su fe vivirá. Nadie podrá salvar, el Padre no salvará al Hijo, el Hijo no salvará al papá. Cada quien, dice, el alma que pecare, esa morirá. Cada uno de nosotros debiéramos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi confianza en Dios? Si quiero que mi fe sea acrecentada, tengo que estudiar ¿qué cosa? Esta palabra, como dice la Biblia. Quiero ejercitar mi fe a través de enfrentando las pruebas con humildad y paciencia. Quiero compartir mi fe a través de mi testimonio. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo está tu confianza en Dios, querido hermano? Piénsalo un poco para ti solamente. ¿Cómo está mi fe en Dios? ¿Estoy listo yo? ¿Estoy listo para confiar totalmente? El
el ángulo se está haciendo angostito, se está achicando. Muy pronto, dice este libro, ¿verdad? Conflicto de los siglos, y ojalá que todos ustedes lo puedan tener, pero leerlo también, ¿verdad? Dice este libro: los eventos de los últimos días irán en sucesión uno tras de otro rápido, y serán rápidos, de tal manera que muchos se espantarán. Pero ¿cómo? ¿A poco de veras? Pero a veces nosotros estaremos más dormidos que despiertos y ni siquiera cuenta nos estaremos dando. Mandó una carta el Vaticano a una iglesia aquí en Estados Unidos, mandó un video más bien, en el que le está invitando a la iglesia evangélica protestante, iglesia evangélica: necesitamos que se unan a sus hermanos, necesitamos que vengan con nosotros, ustedes son nuestros, pero ya queremos reconciliarnos. Y trae la historia de José con sus hermanos de Egipto, ¿verdad? Los hermanos que llegan y se reconcilian con José, interesante el estilo. Y entonces dice, al igual que la familia de José, nosotros también tenemos que reconciliarnos entre nosotros. Dejemos las diferencias a un lado, dejemos las doctrinas cardinales de la Biblia a un lado, en otras palabras, y unámonos como humanos solamente. Olvídate que esto, que el otro, solo simplemente unámonos con el principio de la unidad social. ¿Qué hizo esa iglesia evangélica? Después de ver el video de esa invitación que se le hizo a unirse, ellos hicieron un bando de oración y oraron por el dirigente católico para que ese propósito que él tiene en esa iniciativa, pronto nosotros como evangélicos también, ¿qué cosa? La respaldemos y pronto seamos unidos a la iglesia madre, según como se le llama. Claro que va a haber otros movimientos, como está viendo, en los cuales el adventista del séptimo día, queridos, tendrá que reconocerse como tal. En todas las denominaciones cristianas protestantes se está guardando el domingo como día del Señor, respaldando a la autoridad papal de que el domingo se impuso por el catolicismo. Por lo tanto, las iglesias protestantes que guardan el domingo como día del Señor están a un pasito para unirse simplemente. ¿Por qué? Porque ya están respaldando esa quitada del sábado y puesta del domingo. Cuando el adventista del séptimo día lee su Biblia, estudia el don de profecía y ora diariamente, no tiene que ser engañado. Dice, puesto que nosotros estamos, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Pero nosotros no estamos en tinieblas para que este día nos sorprenda. Más bien, cuando Él venga, estaremos diciendo, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Estaremos esperándolo, estaremos con la expectativa, diciendo, queremos que venga, Señor, queremos que vuelvas ya. Pero para eso, el Señor, claro que está preparando el pueblo, para darle el sello de su aprobación, el sello de su espíritu, el sello con su palabra, el sello de su aceptación, cuando la persona, el cristiano genuino, le entrega su vida de todo corazón. La pregunta sigue en pie: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? ¿La confianza en la Biblia? ¿Confías en el santo libro de Dios? ¿Crees que la Biblia es palabra, autoridad máxima en materia de fe? Amén. Claro que lo es. Primera Tesalonicenses capítulo 5, si son tan amables, vayan conmigo para ir concluyendo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Dice ahí el capítulo 5: pero acerca de los tiempos, versículo 1, Primera Tesalonicenses 5:1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Sí o no? El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, verso siguiente, verso 3, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando parece que todo está, ¿qué cosa? Tranquilo. Cuando las aguas están mansas, aparentemente todo está tranquilo, paz, tranquilo, relax. Entonces vendrá la destrucción de repente. Ustedes se acuerdan de la historia si la han leído. 7 de diciembre 1941. ¿Qué sucedió? El ataque de Pearl Harbor. El ataque de Pearl Harbor. Tenían todos los recursos los americanos. Los acorazados, los aviones, los portaaviones, todo lo tenían,
todo estaba pero bien fortalecido allá en el Pacífico Hawái. Tenía todo el recurso, ¿no? Toda la potencia militar la tenía para defenderse de Japón, ¿sí o no? Mientras que había concertaciones de que los tratados estaban iban en buena onda, en buen plan, de que se iban a haber paz. Pero cuando el general en jefe quiso mandar el informe a Washington de Japón, donde rompía las relaciones y le declaraba la guerra a Estados Unidos, dice que media hora antes de que él anunciara, porque es la ley de la guerra, ¿verdad? Declararle la guerra, o si no hacemos algún tratado, mira, tú me pagas impuestos, yo te doy petróleo, tú me das armas, llegan a un acuerdo las naciones. Pero dice la historia que media hora antes de que se firmara y se declarara realmente rotas las relaciones exteriores entre Estados Unidos y Japón, simplemente el general sencillamente mandó una oleada de aviones, como 300 y tantos aviones, una oleada primero para Hawái, a destruir la flota americana ahí en Hawái. Los americanos, según la historia, no esperaban la guerra. Habían hecho algunas prácticas militares, pero ellos no estaban esperando porque eran amigos, entre comillas. Todavía deberían estar más alertas, porque un amigo por abajo del agua es un enemigo más potencial. Entonces ellos estaban tranquilos. Esa mañana, a las 7 y fracción de la mañana, 7 de diciembre del 41, fue el ataque sorpresa. Dijo el presidente de ese tiempo: esta fecha quedará registrada como una de las peores infamias de la historia, porque no se vale, en términos médicos, empezar a guerrear con un país que están en buena onda, en buena armonía, en paz, pues. Sin embargo, cuando parecía que estaban en paz, cuando parecía que había armonía entre las dos naciones, sencillamente el Japón dice: para evitar que este americano vaya y ataque allá en los otros países donde yo también estoy incursionando, vamos a imposibilitar a Estados Unidos para que no ayude a estos países del otro rumbo. Estados Unidos tenía toda la capacidad bélica, y claro que lo demostró. Hiroshima y Nagasaki, a poco tiempo, es la historia. 2 ciudades y punto. Es cierto, murieron más de 2.300 soldados americanos y 1.200 y tantos quedaron heridos, muy mal heridos, a comparación de 120.000 en Hiroshima y al total 360.000 heridos. O sea, fue una catástrofe. En la historia es el único país que ha usado la bomba atómica en asuntos bélicos. Le dio su buen merecido. Dice que el capitán en jefe de mando militar de Japón hizo una declaración. Dice: yo me puedo mover como pez en el agua durante los primeros 6 meses, hablando en términos de bélico. Después de eso, no estoy seguro. Y después hizo otra declaración: creo que lo peor que hicimos es haber despertado a un gigante dormido. ¿Por qué? Porque aunque Estados Unidos estaba firme de no entrar en el conflicto mundial, de la guerra mundial, él no iba a entrar. Solamente estaba ayudando a un país por abajo del agua con el armamento. Pero cuando le tocaron lo fuerte, ¿qué pasó? Se demostró que tiene fuerza. Queridos hermanos, este gigante, Estados Unidos, está sleeping, espiritualmente hablando. Cuando la fuerza de Italia, espiritualmente hablando, religiosamente hablando, teológicamente hablando, cuando la fuerza de Italia venga acá y el presidente de acá se cuadre: lo que tú digas, pastor del mundo, yo soy el policía del mundo, decía Estados Unidos. Entonces la bestia y la imagen habrán de hecho, ¿qué cosa? Una unidad. Y los eventos serán uno tras de otro, facilitos. Donde ser adventista tendrá que tener rodilla desgastada. Tendrá que ser de corazón, hermanos. ¿Por qué esperar que vengan crisis, que vengan dificultades, que vengan problemas para consagrarnos a Dios? ¿No será mejor la consagración por la cruz del Calvario? ¿No será mejor por el amor maravilloso de Jesús? Adventistas fervientes, adventistas bíblicos, adventistas cuyas rodillas se gastan,
que puedan vivir de acuerdo al llamado de Dios. El llamado es: salí de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus problemas y de sus pecados. Claro, dice: todo el que quiera vivir de acuerdo a la Biblia padecerá persecución. Es interesante cómo este libro desenmascara la fuerza en ese sentido. Dice, y téngase presente, página 638, por si quieres citarse. Dice, Conflicto de los Siglos, página 638. Y téngase presente que Roma se jacta de no variar jamás. Roma no cambia, solamente espera las posibilidades, las facilidades, y la misma fuerza que ejerció hace siglos lo hará otra vez con mayor potencia. Los principios, dice, de Gregorio VII e Inocencio III, papas anteriores, son aún los principios de la Iglesia Católica Romana. Y si solo tuviese el poder, los pondría en vigor con tanta fuerza hoy como en siglos pasados. Pocos saben los protestantes lo que están haciendo al proponerse a aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles puedan estar obligatorias, las observaciones religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. La palabra de Dios ha dado advertencia respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus fuerzas y sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. La única iglesia donde hay salvación, católica, apostólica, romana, es declaración teológica católica. La única iglesia donde hay salvación es católica, apostólica, romana. Las otras sectas, llámese bautistas, dentistas, lo que sea, son sectas, son movimientos rebeldíos, que ahorita facilito los vamos a agarrar, ya teniendo la autoridad, por supuesto. Queridos hermanos y amigos, el Señor Jesús está a punto de trasladar a su iglesia, y no se vale vivir de una manera jugando al cristianismo a juego. Yo creo que debiera haber un despertar espiritual individual, personal. Yo y mi Biblia y yo. ¿Qué estoy haciendo con mi fe? ¿Cómo está mi devoción personal? ¿Cómo está mi vida espiritual? Recuerden, hermanos, recuerden, el ángulo se está achicando. Pronto, ser un adventista, tendrás que arriesgar no solamente tu trabajo, no solamente por el sábado, o no solamente por algunas cositas que hoy en día hay, sino a base de regalar incluso tu vida. Y lo dijo Jesús: todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, para ser más fieles a la Biblia, más fieles a sus mandamientos. Y el Señor dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios bendiga su palabra, y que cada uno piense en su fe. ¿Cómo está mi fe? ¿Cómo está mi confianza en Dios? Y si alguno, dice la palabra, si alguno quiere permanecer, mire y no caiga. Mire a Jesús, mire su palabra, y que el Señor nos dé la conciencia de sentido de urgencia, sentido de consagración y sentido de fidelidad, puros, fieles hasta que Cristo venga. Venga lo que venga, hermanos, estamos en el camino correcto. Permanezcamos en Él con fervor y temor para nuestra salvación, asegurar por la gracia de Dios.
Dios te bendiga, mi deseo y mi ferviente oración.